Gloria al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Tiene una asignación, amados hermanos, anote ahí, ¿ok? Busque a ver qué palabra usa, ¿ok? En ese versículo por adoró. La versión del Nuevo Mundo. ¿Ok? ¿Cuántos saben lo que es la versión del Nuevo Mundo? La versión bíblica del Nuevo Mundo es la versión de los testigos de Jehová. ¿Ok? Sí. Les digo que busquen eso allí. ¿Saben por qué? Ustedes van a ver que, vamos a ver qué palabra. Yo mismo tengo que buscarla. Es una asignación que yo también me estoy apuntando. ¿Ok? Tengo que hacer yo este ejercicio. ¿Ok? Quiero ver qué palabra ellos utilizaron allí porque hay muchos versos donde la palabra adoró, ellos la cambian por le rindió pleitesía. ¿Ok? Porque ellos entienden que eso no es adorar. O sea, que rendir reverencia, pleitesía, ¿ok? Es el término que ellos utilizan siempre que presentan a Jesús recibiendo adoración. Ellos nunca utilizan la palabra adoró, ¿ok? Nunca la utilizan en esa acepción. Bueno, pues vamos a ver cuál utilizan ahí, ¿ok? ¿Y por qué? ¿Ok? Eso es un ejercicio para que usted vaya, ¿verdad? Desarrollando ese gustito de buscar aquí, buscar allá y comparar, ¿ok? Y aprender, ¿ok? Porque si aquí en el original usa el mismo término que en cualquier otro sitio que dice adoró y ellos lo utilizan aquí como adoró y en los otros no, queda claro entonces que están cambiando el significado de la palabra para su conveniencia. ¿Ok? Claro, pero hay escenas en el Nuevo Testamento donde ocurre lo mismo y ellos no dicen adoró. ¿Ok? En la Biblia de ellos dice les rindió pleitesía o reverencia o cualquier cosa menos adoró. ¿Ok? Entonces, pero aquí vemos que sí, ¿verdad? Tú sabes, le rindió homenaje. Así lo dice. Mira, aquí tenemos uno que es una pistola de ligero. Edwin. Edwin dice que ya fue allá y lo buscó y que lo que dice es que le rindió homenaje, ¿ves? ¿Ok? O sea, ellos cambian esa palabra, ¿ok? Porque ellos no quieren utilizar el término adorar, ¿ok? Porque ellos en todos los... Ajá. No. Estoy diciendo que cada vez que se refieren a Cristo, ¿ok? Recibiendo, como por ejemplo cuando Tomás se inclina. Hay otras partes donde hay personas siempre dicen, ¿cuál dice? ¿Le rindió qué? Homenaje. ¿Ok? Para que vean cómo las escrituras son torcidas, ¿ok? Y cómo escogen, ¿ok? Una de las acepciones de la palabra meramente porque están tratando de defender un punto teológico, ¿ok? En vez de estar tratando de interpretar las escrituras como son, ¿ok? Bien. Ahora bien, aquí pues es claro, ¿ok? Es claro lo que está ocurriendo, bendito el nombre de Jesús. Y entonces Pedro también lo entendió, ¿verdad? Porque si hubiese sido otra cosa, Pedro se quedaba tranquilo. Pero el verso 26 dice, Pedro se levantó, ¿verdad? Diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre, ¿eh? ¿Okay? O sea que Pedro definitivamente entendió que aquel acto que estaba haciendo con él era un acto de adoración, ¿ok? Que ustedes pueden poner 800,000 adornos, pero lo que él iba a hacer era un acto de adoración. Y Pedro dice, espérate, si yo soy un hombre como tú, ¿ok? Amén, gloria al Señor Jesucristo. Esto lo traemos, ¿verdad? Porque resulta que, y ahora vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Sobre cómo es allá en la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Sabe? Ustedes saben que ellos tienen el conflicto de que ellos no solamente dicen adorar a Jesús, sino que ellos adoran cuanta imagen tienen. Ellos no dicen que adoran a María, ¿ok? Lo que hicieron fue que trajeron un término distinto, ¿ok? Para tratar de cubrir ese asunto y también para tratar de cubrir el asunto de doblarse ante los ídolos, ¿verdad? Y ellos están utilizando una palabra, ¿ok? Que es dulia, ¿ok? Dulia lo que quiere decir es servicio, ¿ok? Y la diferencian de la palabra latría, ¿ok? Que significa adoración, ¿ok? Entonces, ellos lo que dicen es que
lo que tú le haces a los ídolos es una idolodulia, un servicio a los ídolos, y que eso es distinto a la adoración. Eso es como yo darte 2 tazas de café hechas en la misma máquina, de la misma harina, con la misma azúcar, y te digo que las 2 cosas son distintas. ¿Ok? Entonces, como también quieren librarse del asunto de presentarse que están haciendo una idolatría a María también, pues le dicen que no, que a ella, ¿ok? También lo que ellos le hacen es dulia. Lo único que como ella está por encima, porque ellos la han puesto encima de todas las cosas y tan arriba de todas las cosas que la treparon como reina del cielo y quieren destronar al Señor de su trono, bendito el nombre de Jesús. Amén. Pues dicen que entonces a ella hay que darle una hiperdulia. ¿Ok? O sea que es un servicio que va más allá del servicio común que tú darías. ¿Ok? Amado, cambiar los términos para cubrir un hecho que no se puede negar. Una vez usted se inclina ante algo, una vez usted reconoce que algo es superior a usted, ya usted le está rindiendo adoración. ¿Ok? Y es lo que Pedro le enseña aquí, o sea, el mero hecho de él arrodillarse delante de Pedro, ¿ok? O sea, fíjate que no lo hizo con el ángel, o por lo menos la escritura no nos dice que lo haya hecho con el ángel, ¿verdad? Pero sí hay otros textos donde ángeles se aparecieron y las personas iban a arrodillarse, como Juan en Apocalipsis, y el mismo ángel le dice que no lo hagas, yo soy consiervo contigo, ¿ok? Así que le podemos poner dulia, hiperdulia, hipodulia, superdulia, como usted le quiera llamar, ¿ok? Eso es una forma también de idolatría, ¿ok? No podemos cambiar los términos meramente que para satisfacer entonces nosotros nuestras cosas, las cosas que queremos hacer, ¿ok? Bendito el nombre de Jesús. Así que un gran reformador hablando de esto afirmó que ahí vemos un ejemplo clásico de una distinción sin diferencia. O sea, que ellos hacen una distinción de una cosa que realmente no hay diferencia entre ellos. ¿Ok? Porque estés haciendo dulia o estés haciendo latría, estás idolatrando, punto. Porque solamente a Dios adorarás. Amén. Ese es el mandamiento. Bendito el nombre de Jesús. Amén. Y el verso 27 dice, y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido, a todos los que con él invitó, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. O sea, abominable, o sea, se contamina él, ¿ok? Porque es que ellos los ven a los gentiles como impuros, ¿ok? Punto, ¿ok? Y juntarse con ellos, especialmente con un centurión que era romano, olvídate, ¿ok? Y él dice, mira, ustedes saben que esto es una abominación para nosotros, ¿ok? ¿Sabes? Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿De dónde sacó Pedro esa idea? De la visión, ¿ok? ¿Ok? Dice, o sea, mi religión me dice que yo juntarme con ustedes es algo abominable. Pero Dios me dijo que a ningún hombre llame común o inmundo. Amén. Dada la visión que había recibido. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Ok? ¿Por qué es que estoy aquí? Bueno, interesante, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces Cornelio le dijo hace 4 días, esta es la repetición de la historia, ¿ok? Entonces ya es lo mismo que hemos escuchado, pero ahora en los labios de Cornelio. Dice, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes y dijo, Cornelio, tus oraciones han sido oídas y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Punto. O sea que
Él le repitió lo que había ocurrido. Es que a mí el Señor me dijo que te mandara a buscar. Amén. ¿Perdón? Es posible por el nombre, ¿ok? Simón, ¿ok? Que es un nombre hebreo, ¿ok? Sí. Pero al ser curtidor, mencionamos en la clase pasada que el hecho de esa profesión es denigrante también entre los judíos. Es como aquella parábola del joven que tuvo que criar cerdos, apacentar cerdos. Eso era una cosa que ellos también la consideraban inmunda. Sí, sí, el primer cantazo que tuvo que coger Pedro, que lo mencionamos en la clase pasada, fue que tuvo que quedarse en casa de Simón el curtidor, que por ser curtidor también lo consideraban inmundo, y ya él empieza a friccionar con eso, ¿ves? O sea, es como cuando Dios te va a dar 100 grados de temperatura, empieza por 10, para que tú vayas probando, ¿ves? Tú sabes, porque va a ir rompiendo el molde, ¿ves? ¿Ok? Qué bueno que no nos da un cantazo, ¿verdad? Sino que nos va llevando para que nuestro entendimiento vaya captando, ¿verdad? Dónde está el problema y qué es lo que tenemos que arreglar en nuestra vida. Amén. Bien. Entonces, Pedro abriendo la boca dijo, aquí Pedro va a hacer qué, amados hermanos. Pedro va a predicar. ¿Ok? Pedro va a predicar. ¿Y le va a predicar a quiénes? A los gentiles. Amén. Dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿Ok? Hasta antes de Cristo, los únicos que estaban cubiertos bajo el pacto era el pueblo de Israel. ¿Ok? Esos tenían un pacto directo con el Señor a través de la ley mosaica. ¿Ok? Los demás estaban como excluidos. Y la única forma de tú venir a ser parte de ese pacto era si tú pues te judaizabas. Tenías que pasar por un proceso en el cual tú pues te hacías miembro. ¿Ok? De ellos. Y sabemos, ¿verdad? Que en el caso del centurión de Cornelio, él no había podido, ¿por qué? Porque además de que era romano, pero él era que un temeroso de Dios, ¿verdad? Lo que implicaba que era que una persona que simpatiza mucho con el judaísmo, sigue mucho las costumbres, ¿ok? Hasta cierto punto. Por ejemplo, cuando le hablaron de la circuncisión, Cornelio dijo, hasta aquí yo llegué. ¿Ok? Hasta aquí llegamos, hermano. ¿Ok? Sí, y pues él no era circuncidado, ¿eh? Entonces, ahí lo dice en el verso 22, tiene buen testimonio toda la nación de los judíos. Y algo que yo me fijé ahora que no lo había visto, porque además que oraba y ayunaba. Sí. Sí, él como un, vamos a decirlo así, desde el punto de vista religioso, él estaba tratando de seguir, ¿ok? Lo que los judíos establecían como norma, ¿ok? Reunirse en la sinagoga. Sabemos pues que le tocaba qué parte en la sinagoga. La parte de atrás, ¿ves? No los primeros asientos, jamás, ni loco, ¿ok? Porque no era judío, ¿ok? Él había ya decidido creer en un solo Dios, ¿ok? Yahweh, ¿ok? El Dios de los hebreos, amén. Y todas esas cosas, pero no había logrado entrar en todos los requisitos que requiere el judaísmo. Y por lo tanto, ellos pues, muy chévere, ahí tenemos a nuestro amigo Cornelio, que se siente en aquella esquinita, pues es un muy buen candidato para que algún día entre al judaísmo, ¿ves? Así es que lo ven ellos, ¿ves? Y mientras está en ese proceso, pues mira, nos ayuda con las ofrendas, nos ayuda con esto, con lo otro. Así que es tremendo, ¿ves? ¿Ok? Pero se sigue sentando en la parte de atrás. ¿Ok? Entonces, las oraciones que esperaban que se llegaran al cielo eran ¿cuáles? Eran las de los judíos. Ellos creían que eran sus oraciones, porque ellos sí habían cumplido con todo de la ley. Las oraciones de ellos eran los que ellos entendían que llegaban al cielo. Y sin embargo, cuando el ángel viene, lo que le dice que tus oraciones y tu ofrenda han sido escuchadas, han llegado delante de la presencia de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Así que así trabaja el Señor, con el corazón del hombre. Amén. Y no con las cuestiones religiosas, ni no con las cuestiones
de obras muertas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, pues empieza el mensaje, ¿verdad? Dice, verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, por eso es que el Señor se agradó de este hombre, ¿verdad? Amén. Gloria a Jesús, porque él tenía temor de Dios. Amén. Y quería ser justo. Estaba buscando hacer cómo. Él creía que era por obra. ¿Ok? No es por obra. Bendito el nombre del Señor. Entonces empieza en el verso 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Esa es la base por la que él arranca, ¿ok? O sea que Dios, lo mismo dice Hebreo, en los últimos tiempos, después de Dios hablarnos a través de los profetas, en los últimos tiempos nos ha hablado a través de ¿quién? De su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Y por ahí arranca él a explicarle, gloria al Señor Jesús. ¿Amén? Que nos ha sido anunciado el evangelio de la paz por medio de Jesucristo y que este es que Señor de todo. Declarar a Jesús Señor de todo lo está poniendo por encima del emperador romano. O sea, el jefe de Cornelio, el jefe de este centurión, no era nada más y nada menos que el emperador romano, ¿okay? Porque era un soldado romano. En el último caso, la máxima autoridad que él conocía era ¿quién? El emperador. Y muchos emperadores se hicieron pasar, ¿ok? Como querían que los llamaran los pantócratos, o sea, los todopoderosos, porque querían atribuirse características divinas, ¿ok? Cualidades de una deidad, de un Dios, ¿ok? Y aquí viene él y le dice, mira, por encima del jefe tuyo, ese jefe que tú conoces, ese emperador, sea cual fuera, porque yo no sé qué emperador estaba en este momento allí, ¿ok? Pero uno de ellos, el que estuviera, dice, Jesucristo, este es Señor de todo. O sea, Jesucristo está por encima y es la autoridad máxima, ¿okay? Aún por encima de todas las autoridades religiosas o gubernamentales. Amén. Esto es lo que le está llevando. Le dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. ¿Qué le habrá llegado a Cornelio en cuanto a Jesús? Porque sí, el evento de Jesús fue tan grande que los mismos de Maús decían, cuando Jesús caminaba con él sin ellos saber que era Jesús, ¿verdad? Ellos decían, pero ¿eres tú el único que no conoce lo que ha pasado aquí? O sea, como que dice, todo lo sabe Raimundo y todo el mundo. ¿Sabes? ¿Cómo tú no lo sabes? ¿Ok? O sea, ¿qué conocimiento tendría el centurión Cornelio de Jesús? Pues posiblemente, como soldado romano, quizás él lo que conocía era, pues aquel que dijo, ¿verdad?, que era hijo de Dios y finalmente terminó crucificado en una cruz. Punto. ¿Ok? No sabemos si él tenía conocimiento ya de la resurrección de Cristo. ¿Ok? Entonces, dice, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Fíjate, y ahí está la Trinidad, hermanos, envueltos. Usted ve que el plan de salvación, ¿ve? O sea, es Dios ungiendo con el Espíritu Santo al Hijo, a Jesús. Amén. Para la obra de salvación. Por eso es que nuestra fe es una fe trinitaria. Amén. Y es basada en las Escrituras. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto también, ¿verdad? Lo hemos explicado varias veces, ¿ok? Que los milagros del Señor venían a ratificar, a confirmar que lo que el Señor proclamaba, que él era hijo de Dios, realmente era cierto. ¿Ok? Una cosa es que tú lo digas, otra cosa es que tú lo seas. ¿Ok? Y los milagros que él hacía, como lo dijo Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo le dijo, es que sabemos que tú tienes que ir de Dios, porque es que las cosas que tú haces no las hace nadie, sino solo Dios puede hacer eso. Amén. Y entonces, pues, eso es lo que se estaba, ¿verdad? Divulgando. Amén. La obra del Señor, ¿ok? Cómo él anduvo haciendo bienes y sanando. Amados hermanos, muchos quieren presentar que la obra de sanidad
y la obra de repartir alimento a los pobres, quieren entonces darle el sentido de que el evangelio meramente es que el evangelio que Jesús trajo era básicamente un evangelio social. ¿Ok? O sea, yo he escuchado muchos que quieren tergiversar lo que es el evangelio y quieren presentarte a un Jesús que lo único que vino aquí fue a trabajar con los pobres para que los pobres tuvieran que comer. ¿Ok? Y los sanos tuvieran sanidad. ¿Ok? Y por un lado sabemos, ¿verdad? Que sí, que eso fue parte de su ministerio, parte importante, pero ahora entendemos, ¿ok? Que lo que él vino a establecer no es un evangelio social, ¿ok? Él vino a establecer el reino del Padre aquí en la tierra, amén. El reino del Padre. Por eso dijo él, para dejarlo claro, dijo, mire, a los pobres, ¿qué dijo? Los van a tener con ustedes, ¿cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Ok? ¿Sabes? Él lo dijo claro, ¿ok? Él lo dijo claro. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por quién. Por ustedes mismas y por vuestros hijos, porque si esto hacen del árbol verde, ¿qué harán del seco? ¿Okay? O sea, la obra que el Señor Jesús está haciendo durante el Evangelio viene a demostrar el carácter de justicia, de santidad, de amor, de perfección, de eternidad, a demostrar todas las características, ¿ven? Todas las cualidades que describen al Padre, porque Él es la imagen visible del Dios invisible. Amén. Y esa imagen visible está haciendo entonces esas obras. O sea, cuando fue allí a la viuda de Naín y le resucita al hijo, ¿ves? Cuando va donde Lázaro y lo saca del sepulcro, cuando camina sobre las aguas, cuando convierte los panes y los peces, cuando convierte el vino, el agua en vino. Cada una de esas obras, amén, está demostrando nada más y nada menos, ¿ves? La veracidad de su palabra y de su testimonio, amén. De lo que él está hablando es lo que él recibió de arriba, amén. Y que él viene a establecer, él hace todas esas cosas porque eso va a demostrar en qué consiste el reino de los cielos, amén. Y el reino de los cielos, dice, no consiste en comida y bebida, amén. Oye al Señor, aunque comemos y bebemos, mira qué cosa, qué interesante, ¿ah? Maravilloso, ¿ok? Es como la vida nuestra. Nosotros no estamos aquí en este mundo más que para comer y beber, pero comemos y bebemos, ¿ok? ¿Verdad? El reino de los cielos es mucho más grande y mucho más amplio, bendito el nombre de Jesús. Es el desarrollo del plan de Dios para yo a través de ese desarrollo del plan de Dios conocer al Padre, conocer al que me creó, amén, y su imagen a través de su Hijo. Bendito el nombre del Señor. Entonces, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Se acuerdan de aquella frase cuando el Señor decía, si yo por el dedo de Dios echo fuera, ¿verdad? Los demonios, quiere decir que el reino de los cielos se ha acercado. Amén. O sea, el reino de los cielos entonces presenta, gloria a Jesús, una lucha antagónica contra las tinieblas, contra las fuerzas del mal, las cuales fueron expuestas, exhibidas y derrotadas en la cruz del Calvario. ¿Ven? Por Cristo Jesús. Y todos esos milagros y toda esa obra que él hizo era necesaria para demostrar la autoridad del Hijo. ¿Amén? Para demostrar la autenticidad del Hijo de Dios. Para demostrar el plan que Dios tenía para con nosotros. Bendito el nombre de Jesús. Y toda esa obra él la hizo sin fallarle al Padre ni un instante. ¿Ok? En obediencia perfecta. Y eso es clave para nuestro evangelio, amados hermanos. Nosotros necesitábamos que alguien nos representara para con el Padre. Un mediador entre nosotros, esta raza caída, y un Dios eterno y perfecto. Y solamente alguien que tuviera tanto las características humanas como las características divinas, sin el toque del pecado, es capaz de pararse entre los dos y poder mediar, porque conoce la naturaleza humana y conoce y participa de la naturaleza divina. Amén.
Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Y toda esa obra fue necesaria para nuestra redención. Cada vez que usted vea un milagro, piense en eso. No sé si, a mí a veces estas cosas no se me hacen sencillas explicarlas, ¿verdad? Gloria al Señor, porque a veces la mente coge más rápido que la lengua. Amén. Gloria a Jesús, pero no sé si usted cada vez que ve una de esas obras que el Señor hace, no solamente ve el poder, ¿ok?, que hay ahí manifestado, sino que ve también, gloria a Jesús, cómo el Señor está trabajando por ti. O sea, usted tiene que ver que esa obra, ¿ok?, Él la está haciendo por aquel que la levantó de la enfermedad o que resucitó, pero la está haciendo por ti, por mí. O sea, está haciendo un acto de obediencia al Padre, para que entonces poder ser Él el hombre cualificado para dar su vida en sacrificio para que tú y yo fuéramos salvos. Así que allí estoy yo, o sea, allí estoy yo nuevo, allí está usted también. Amén, gloria al Señor. Tenemos que vernos en el contexto de cada cosa que el Señor está haciendo. También la está haciendo por ti. También la está haciendo por ti. Amén. Y así magnificamos que su gracia sobre nosotros. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Eso fue lo que el Señor le dijo, y me seréis testigos, ¿verdad? Y un testigo es aquel que ha visto, ¿ok?, con sus ojos, ha escuchado con sus oídos, estuvo presencialmente y puede dar fe y testimonio de la verdad de lo que está narrando, ¿ok? Pero un testigo en el sentido del evangelio va más allá también de un meramente poder dar un testimonio, ¿ok?, sino que la palabra testigo viene de una palabra griega que traducida a nuestro lenguaje es mártir. O sea, es aquel que está dispuesto a dar su vida. Amén. Por eso que vio y por eso que creyó antes de cambiar la verdad. O sea, la verdad no es negociable. Somos testigos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y estamos dispuestos a defender esa verdad con nuestra vida. ¿Ven? Eso es un testigo. Bendito el nombre de Jesús. ¿Y dónde, verdad? ¿Dónde es que Apocalipsis muestra muchos de esos testigos mártires? Arriba allá, debajo del trono, ¿verdad?, de la gracia. Amén. Diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, verdad? No vengará la muerte de tu siervo. ¿Y qué le dice el Señor? Denle ropa blanca y nueva y esperen hasta que tengamos el número total de sus consiervos. O sea, que eso quiere decir, amados hermanos, que todavía, ahora mismo en nuestro presente hay mártires, ¿ok?, y los seguirá viendo hasta que llegue el número total que el Señor sabe cuál es. Amén. Son testigos que están dispuestos y han estado dispuestos a dar la vida por una verdad. Amén. Y nosotros, en la oración de Jesús por nosotros, ¿verdad?, Él ora y nos dice, y Padre, te ruego por aquellos que han de creer en esto, que fueron los testigos. Eso está en Juan. ¿Okay? Dice, yo oro también por aquellos, después que oró por los discípulos, dijo, ahora voy a orar también por aquellos que han de creer en estos testigos y en el testimonio que ellos van a traer, ¿ok? Porque nosotros, amados hermanos, sin estar allí, ¿ok?, sin ser testigos oculares, hemos creído en esta verdad, ¿amén? Y el Señor nos ha dado esa bendición sobre nosotros y oró. Usted sabe que el Señor oró por cada uno de nosotros, wow, amén, por cada uno de nosotros. Si todavía perseveramos en el Señor es porque esa oración el Padre la escuchó, amén. Y Él nos está sosteniendo cada uno de nosotros. Cada vez que tú sientas claudicar o desmayar, acuérdate de la oración del Maestro. El Señor oró por ti. Amén. El Señor oró por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A aquí viene el punto, ¿ok?, de la resurrección como elemento fundamental del evangelio, ¿ok? A levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Sabes? Que Él estuvo presente, ¿verdad?, después de su resurrección y se le apareció a varios y en una ocasión como a 500 personas. Amén, gloria al Señor. Así que había una cantidad grande de testigos que lo habían visto resucitado, ¿ok? Gloria al Señor. No a todo el pueblo, sino a los testigos
que Dios había ordenado de antemano. Wow, ¿qué usted entiende por esa frase? No a todo el pueblo, sino a quién? A los testigos que Dios había ordenado de antemano. O sea, ahí hay envuelto una palabra que empieza con E. Escogido. Hay otra con E. Elegido, ¿verdad? Escogido, elegido, elección. ¿Ok? O sea, aquí vemos el elemento de Dios eligiendo. Amén. Gloria al Señor. Dice que eso fue ordenado de antemano. ¿Ok? Ahí meme. Esos 500 a los que él se presentó, y a los apóstoles que él se presentó, y a las mujeres que lo vieron también, ¿ok? Todos, dice aquí la escritura, que todos lograron ver al Cristo resucitado, y él estuvo allí porque eso ya había estado acordado de antemano por el Padre. Amén. No, no, ahí lo dice claro. Amén. Gloria al Señor. Comió con él. Mira, mi hermano, voy a repetir lo de la hermana, ¿ok? Por si no escucharon, ¿verdad? La hermana dice que si aquí comemos y que si el Señor comió después de resucitado, que posiblemente en la vida eterna, ¿verdad? Vamos a poder comer, ¿verdad? Yo me acuerdo una ocasión de mi hermano, estoy hablando de un hermano carnal, ¿ok? Ya no está aquí, ya él murió. En una ocasión me dijo, yo estaba en su casa, y me dijo, mira, cómete esto, porque pues esto es lo único que nos toca acá, porque cuando nos muramos ya no vamos a comer más nada. Y yo le dije a él, le dije, bueno, yo creo que después que vamos a comer bueno, ¿ok? Porque la Biblia habla de una boda, de una cena, ¿ok? La Biblia habla de un mundo renovado, ¿ok? La Biblia es circular en el sentido de que empieza en el Edén, ¿verdad? Y perdimos, ¿verdad? Ese acceso al Edén por el pecado, y todo lo que vemos es un plan de Dios para retornarnos ¿a dónde? Al mismo sitio, ¿ves? Porque su voluntad, ¿habrá algo que vaya, que pueda vencer la voluntad del Padre? No hay nada, ¿eh? Y la voluntad del Padre para con nosotros era esa. Amén. Por lo tanto, su voluntad va a ser hecha. ¿Ok? O sea, vamos a ver, la Biblia dice, habla de que de cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Gloria al Señor. Eso será maravilloso, amados hermanos. ¿Ok? Yo tengo en mi mente un sabor a fruta que no lo he conseguido en este mundo. ¿Ok? Pero lo tengo en mi mente. Mira qué cosa. ¿Ok? A ver. Gloria al Señor. Nada, estos son gajes de, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Una desviación que nos permitimos para soñar un poco, ¿verdad? Porque es bonito, somos seres, ¿verdad? Que nos gusta también, ¿verdad? Sí, pensar y imaginarnos, ¿verdad? Gloria al Señor y deleitarnos. Exacto. Sí. La torta de Elías, Jesús comió con los discípulos una vez resucitó. Amén. Gloria al Señor. Sí. Amén. Gloria a Jesucristo. Bueno. La Biblia dice que cuando Jesús resucitó, allí habían unos soldados romanos que fueron testigos de lo que ocurrió allí, ¿ok? Y que ellos fueron sobornados para que cambiaran la versión y dijeran que el cuerpo había sido robado, ¿ok? Porque bajo ningún concepto, claro, un gobierno que quiere deshacerse de un enemigo público, porque Jesús era un enemigo público, ¿ok? Pues de ninguna forma le conviene que después que tú lo mataste esté vivo por ahí, ¿ves? ¿Ok?
Así que no me digan eso, digan mejor que se lo robaron. Y esa fue la trama hasta el día de hoy. Entonces, seguimos aquí. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. No sé si usted está viendo que los mismos elementos que estamos señalando aquí, si usted vuelve y coteja el primer sermón de Pedro en Hechos de los Apóstoles, el día de Pentecostés, usted va a encontrar los mismos elementos, ¿ok? El señorío de Jesús, la importancia de su mensaje como el mensaje de Dios para salvación, ¿ok? Su sacrificio vicario por los pecados nuestros, la resurrección y ascensión de él a lo más alto, ¿ok? A la misma diestra del Padre. Los mismos elementos, amén. El día que nosotros no prediquemos eso, o el día que nos metamos en algún lugar donde no se está predicando eso, paremos las orejas como el burro y miremos a ver qué está pasando, ¿ok? Porque esto es esencial, amén, esencial. Dice, sí, me había quedado en el 41, ¿verdad? Lo de ordenado de antemano, ¿verdad? Dice, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Amén? Aquí hay algo para uno meditar también, amados hermanos. El mundo y en muchos lugares hoy en día presentan el evangelio, pero le quitan el elemento de la justicia de Dios. ¿Ok? Y aquí te trae el elemento de Cristo. Primero te lo presentó como el Señor de todas las cosas, ¿verdad? En el verso anterior. Y ahora te lo presenta en su otro carácter. ¿En cuál? Juez de vivos y muertos. ¿Ven? Entonces muchas veces queremos predicar un evangelio solamente basado en el ala del amor de Dios. Y eso es muy importante traerlo, ¿ok? No me malinterprete, ¿ok? El amor de Dios tiene que estar ahí y brillando, amén, al frente, gloria al Señor. Ahora, el detalle es que muchas veces no queremos hablar, ¿ok?, de la justicia de Dios como parte esencial y un componente importante dentro de lo que es el evangelio, ¿ok? Y la justicia de Dios es lo que convierte entonces a ese que es Señor sobre todas las cosas y que está en el trono, lo ha puesto como juez de vivos y muertos. Eso quiere decir que como juez de muertos puede que lo podamos entender, ¿verdad? Porque eventualmente, ¿verdad?, todos los muertos tendrán que ser, ¿verdad?, presentados delante de él, amén. Pero juez de vivos también, ¿ok? Juez de vivos. O sea, no es tan fácil, es fácil decirle a una persona, Cristo te ama, ¿ok? Pero no es tan sencillo decirle, y también es tu juez y está juzgando lo que tú estás haciendo. Y eso es tan evangelio como la otra parte, ¿ok? Él está viendo como juez las obras que nosotros hacemos, tanto los que no creen en él como a nosotros, ¿ok? Porque estamos, según esto, caemos en la categoría de los vivos. Amén. Así que él también es nuestro juez. Y no sé si lo habían visto tú en tu vida, no solamente como tu Señor, sino como aquel que te evalúa, ¿ok? Que evalúa tus hechos, que evalúa tus actuaciones, evalúa tus motivaciones, ¿ok? ¿Por qué haces esas cosas? Porque muchas veces hacemos cosas, pero a veces estamos motivados por motivaciones erróneas, ¿ok? Y cosas que parecen ser buenas, pero si la motivación no es buena, la obra no sirve. Amén. Y Él es el juez de cada una de esas cosas. Por lo tanto, Él es el juez de nuestros pensamientos, de todo lo que viene a nuestra cabeza y a nuestro corazón que nos desea hacer, que deseamos hacer. Es el juez. Amén. Desde ahora Él está juzgando. Mira qué cosa. Casi siempre vemos al Señor como que vendrá y juzgará, ¿ves?, al final de los tiempos. ¿Ok? Bueno, pues Él está sentado y juzga.
a vivos y a muertos. Amén. Constantemente estamos siendo evaluados, amados hermanos. Constantemente. Y eso nos debe llevar entonces, amén, gloria al Señor, a lo que la Biblia llama, ¿verdad? Un temor reverente. ¿Okay? De saber de que estamos delante del gran juez. ¿Okay? Del gran juez. Que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo conoce, que tiene la espada de doble filo, que tiene la mirada que son como llamas de fuego. Amén. Que nada que no sea puro y verdadero puede quedar preservado ante su mirada. Porque ante su mirada, todo lo que sea hojarasca, heno, hierba, ¿qué le va a suceder? Se va a quemar. Y solamente lo que va a brillar es lo que sea genuino, ¿ok? Ese yo creo que es, ¿verdad? ¿Sabes? El sentir de este texto. Como ven, el mensaje de Pedro parece un mensaje sencillo, amados hermanos. No, esto es, ¿sabes? Esto es, pues yo digo, esto es un bajón de 20 libras. Esto está dando en el corazón, en el alma, en la mente. Amén. Porque eso es lo que es la palabra de Dios, es poder de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Bien. Anunciarle a los demás que Jesús también es juez. Es importante porque eso es lo que trae a la persona a la conciencia de que es un pecador, que tiene que dar cuentas. Porque si fuera un pecador que no tiene que dar cuenta, sería el hombre más feliz del mundo. Seguiría pecando, ¿ah? Pero somos pecadores que tenemos que dar cuentas ante un juez. Un juez que está desde ahora evaluando. ¿Amén? Que eso sea parte de nuestro mensaje, porque, amados hermanos, cuando la persona es confrontada y el Espíritu de Dios utiliza la palabra, trae arrepentimiento genuino a la persona, al corazón de la persona. Y de ese arrepentimiento genuino es que nace entonces la vida eterna. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Entonces, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hasta ahí, antes el único que ellos habían escuchado que perdonaba pecados era Dios directamente. ¿Ok? Aquí Pedro le está diciendo que en el nombre de Jesús recibimos perdón de los pecados. Para que viera el standing, o sea, la posición en la cual Jesús está hoy. ¿Ok? Es coeterno, coigual, con la misma santidad, la misma divinidad, la misma justicia, el mismo amor, la misma eternidad que el Padre. Amén. Mismo poder. Bendito el nombre de Jesús. Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, ¿tiene poder o no tiene poder la palabra de Dios cuando uno envía? ¿Ven? La palabra tiene poder, bendito el nombre de Jesús, para transformar el corazón. Gloria a Jesucristo. Ahora bien, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nuevamente vemos ese elemento, ¿ok? Lo mismo que vimos donde en Pentecostés, ¿ok? Capítulo 2. Lo vimos también con los samaritanos, ¿verdad? También. Y ahora volvemos y vemos el mismo elemento. El Espíritu Santo es el que transforma, ¿ok? Es el que cambia. Gloria a Jesús. Y sin la obra del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay entonces? No hay nada. Puede haber que una emoción. Puede haber una confesión de boca, ¿ok? Puede haber, en vez de un arrepentimiento, un remordimiento. Es que te sientes mal por un tiempo y te aguantas, pero después cuando se te pasa el remordimiento vuelves a hacer lo mismo. Pues, que no tuvo arrepentimiento genuino, ¿ok? O sea, se requiere la obra del Espíritu Santo de Dios para transformar un corazón que fue afectado. Su mente y mi mente fue afectada por el pecado. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro intelecto, nuestra forma de ver, nuestra forma de interpretar, nuestra forma de actuar, amados hermanos, todo fue afectado terriblemente por el pecado. Y solamente el Espíritu Santo de Dios, que fue quien nos formó, puede volver a formarnos y a traernos nuevamente al estado de gracia en el cual fuimos creados. ¿Amén? Entonces, decir que
Bueno, voy a hacerlo en forma de pregunta, ¿verdad? O sea, decir que soy creyente, decir que soy cristiano, decir que soy convertido, pero no he recibido el Espíritu Santo de Dios, suena a una contradicción, amados hermanos. Suena a una gran contradicción, porque toda la vida de nosotros comienza cuando el Espíritu Santo de Dios nos transforma. ¿Ven? Si eso no ha ocurrido, pues yo meramente soy un payaso que digo ser algo, que digo ser cristiano. ¿Okay? O soy un religioso, ¿ok? Pero no he sido transformado. ¿Ok? Lamentablemente, en el cristianismo, y ahora cuando quiero que entiendan que cuando estoy hablando de cristianismo, no estoy hablando de herejías, ¿ok? Sino que estoy hablando que dentro de la iglesia de Cristo, ¿ok? Hay diferentes formas a veces de interpretar las cosas y pues han pasado tantos siglos y en muchas todavía no nos hemos puesto de acuerdo todos, ¿ok? Y usted se va a encontrar con un ala del cristianismo que va a proclamar que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda experiencia de santificación. ¿Ok? Una segunda experiencia de santificación. ¿Ok? Estas iglesias, que vuelvo y repito, son iglesias cristianas. ¿Ok? ¿Ok? No estoy hablando de iglesias heréticas. ¿Ok? No, estoy hablando de iglesias cristianas. ¿Amén? Ellos entienden que en el proceso de salvación, lo que ocurre es que la persona primeramente se arrepiente al escuchar, ¿verdad? El mensaje. El mensaje le impacta, es asistido por la gracia de Dios, lo que ellos le llaman la gracia previniente, es asistido por esa gracia de Dios que entonces lo ayuda a que la persona pueda dar un paso de fe para arrepentirse, ¿ok? Y aceptar a Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, este lado del cristianismo presenta que el cristiano luego de ese punto debe buscar lo que ellos le llaman la santificación total. ¿Ok? Ellos entienden que la santificación total es algo que es posible en esta vida. ¿Ok? Y con la santificación tuya total, sí. ¿Y cómo es que se logra la santificación total según este ala del cristianismo? Pues ellos entienden que la santificación total es una segunda experiencia que tú vas a recibir, ¿ok? Que te va a capacitar entonces para tú poder vivir una vida entonces sin pecar, ¿ok? Y que eso ocurre cuando la persona recibe el bautismo en el Espíritu Santo, ¿ok? O sea que entonces ese tipo, ¿verdad? De forma de presentarlo, pues presentaría entonces que las personas estarían en Cristo sin todavía haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo sería una segunda experiencia, ¿ok? Y que esa es la que te capacita entonces para tú buscar tu santidad total, ¿ok? Por lo tanto, ¿verdad? Eso trae entonces como consecuencia que habría entonces en el cuerpo personas en el cuerpo que estarían pues todavía bajo la influencia, ¿verdad? Más susceptibles a la influencia del pecado que aquellos que han obtenido esa segunda experiencia que ellos le llaman el bautismo del Espíritu Santo. ¿Okay? Eso es un ala del cristianismo que lo presenta así. ¿Okay? Hay otro ala del cristianismo, ¿okay? Que lo presenta distinto, ¿okay? Partiendo desde Juan capítulo 3, ¿okay? Y la discusión que tiene Jesús con Nicodemo, donde Jesús le presenta la imposibilidad del hombre nacer por sí mismo, ¿ok? Y establece como que quien trae a la persona a Cristo es el Padre, porque la Biblia dice, ¿verdad?
que nadie viene a Cristo si el Padre no lo trae. ¿Ok? Y que una vez lo trae a Cristo, ¿ok? Entonces el Espíritu Santo obra en esa persona para producir el cambio de corazón que necesita y le da el don de fe, porque aún la fe, dice la palabra, que es un don de Dios, ¿ok? No de nosotros, sino que es don de Dios. Y que entonces Dios nos capacita con el don entonces de poder creer. O sea, esta ala del cristianismo presenta entonces que el hombre tiene una inhabilidad causada por la caída, tiene una inhabilidad para por sí mismo poder llegar a conocer a Dios. Y necesita entonces una obra especial del Espíritu Santo, que es cuando el Espíritu comienza a darle vida. O sea, primero que nada, el Espíritu tiene que trabajar en esa persona. Él tiene que bautizarlo, hacerlo una nueva criatura, darle el don de fe, y entonces la persona ahora puede dar por primera vez en su vida un paso de fe libremente para aceptar a Cristo Jesús. Y ahí es donde viene su arrepentimiento, ¿ok? Viene su arrepentimiento delante de Dios, y entonces el Señor, ahí queda totalmente la persona injertado a lo que conocemos como el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Quiero presentarle los dos porque no quisiera, ¿verdad? Primero que nada, como dice la escritura, no quisiera, hermanos, que ignoréis, ¿verdad? Muchas veces nos dice así, ¿verdad? Que sepamos, gloria al Señor, estas cosas, y que sepamos, gloria al Señor, que si una persona piensa de una forma o piensa de la otra, sigue siendo mi hermano, ¿ok? Sigue siendo mi hermano. Hace que él ve las cosas de una forma y el otro ve las cosas de otro, pero seguimos siendo hermanos en eso. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Lo interesante, gloria al Señor aquí, gloria a Jesucristo, ¿verdad? Es que el Espíritu Santo desciende sobre todos. ¿Ok? Todos los que escucharon. Amén. Son llenos del Espíritu Santo en ese momento y son injertados en el cuerpo de Cristo, porque ¿puede alguien tener vida sin estar injertado en el árbol de vida que es Cristo? ¿Puede alguien injertarse por sí mismo al árbol de la vida? O sea, hay una obra que solamente el Espíritu Santo de Dios puede hacer. Amén. Solamente, por eso el Señor dice, mira, esto es como el viento viene y va y tú no sabes ni de por dónde viene ni para dónde va, pero así es el Espíritu Santo, ¿ok? Él sabe con quién va a trabajar, cómo va a trabajar, qué es lo que tiene que transformarle, ¿ok? En cuál es el momento, porque nosotros quisiéramos, Señor, que se convierta ahora. Esa es nuestra oración, ¿verdad? Pero el momento Dios lo prepara. El momento exacto Dios sabe cuándo es que va a hacer la obra. Y cuando Él la hace, es perfecta. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Se me está acabando el tiempo. Ajá. Todos los que se dejan dar por el Espíritu son hijos de Dios. Amén, gloria al Señor. Amén. Reafirmando, ¿verdad? Lo que acabamos de mencionar. Amén, gloria al Señor. ¿Algún otro comentario? Espérate, que tengo dos. Espérate. Así, la pregunta de mi hermano es que si ambas posturas tienen bases bíblicas. Sí, ambos parten de interpretaciones de textos bíblicos. Sí, sí. Ahí mismo en Romanos 8 y 9, No es de él. dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu como hijos de Dios. O sea Amén. que el Espíritu tiene que estar
Así como en esa primera criatura, cuando el Señor hizo, ¿verdad? Adán, si el Señor no sopla sobre ella, imparte vida, no tendría vida. Pues de la misma forma, ¿ves? Si el Espíritu Santo no viene a nuestras vidas, pues ¿cómo vamos a tener vida? ¿Ves? O sea, si Él es el dador de vida. Amén. Bien, yo creo que terminamos, ¿verdad? El capítulo este. A ver. Ahí, verso 45 dice, y los fieles de la circuncisión, ¿quiénes son los fieles de la circuncisión? Los judíos, los religiosos, ¿verdad? Que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos, porque él se había traído unos que habían creído ya, ¿ves? ¿Ok? Pero todavía seguían todos los rituales de la circuncisión, ¿ok? Entonces, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios, las mismas elementos que se vieron en Hechos capítulo 2, ¿ok? Fíjate que el Señor está haciendo la misma obra para dar a entender de que Él no está haciendo una obra distinta en este pueblo a la que está haciendo en este, sino que por los mismos medios que está salvando a Israel, son los mismos medios que está utilizando para salvar a los gentiles, ¿ok? Y que como dice la Escritura, que de los dos pueblos quiere hacer, hizo uno, ¿ves? ¿Ok? Para la alabanza de su gloria, amén, gloria a Jesucristo. Así que imagínense si se hubiera manifestado aparte de lo de Pentecostés, podía haber surgido ahí entonces que una división ya, porque entonces decía, no, es que nosotros, nuestra experiencia fue distinta a la de ustedes, ¿ves? Por lo tanto, lo nuestro es así, lo de ustedes es asado. Pero como Dios lo que está buscando es la unidad de la iglesia, ¿ok? Y que entendamos lo importante de que cuando Él oró, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, nos está mostrando aquí cómo Él trata de mantener el rebaño junto, ¿ok? Y les deja pasar las mismas experiencias, cosa de que no haya duda. Lo que yo hice aquí fue lo mismo que yo hice con ustedes en Hechos capítulo 2. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? ¿Ves? O sea que una verdadera conversión da paso a qué? Al deseo de subir a las aguas y cumplir con qué? Con los mandatos de Cristo Jesús. Es también una contradicción una persona decir que es cristiano, que ha recibido el Espíritu Santo de Dios, pero que no se bautiza. Dice, pero como que, pero muchachos, si eso se supone que te traiga el deseo de lo próximo, tú sabes, ¿ok? Amén, gloria al Señor Jesús. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Amén. ¿Cuánto dan la gloria a Dios porque Dios hizo este tremendo milagro en casa de este centurión? Amén, gloria al Señor. ¿Ven? En casa de Cornelio, bendito el nombre de Jesús. Aquí se ha roto el gran misterio del cual vamos a hablar en la clase próxima, ¿ok? Porque Pablo habla de este evento como de ese misterio que estaba oculto, pero que ahora es manifestado, ¿ok? Y vamos a hablar un poquito más, porque aquí acabamos de ver, gloria al Señor, el cumplimiento de que el bautismo del Espíritu Santo, el derramamiento era para toda carne, bendito el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bien, nos ponemos en pie. Y le damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, gracias por esa visita que hiciste allí a Cornelio, Señor. Gracias, gracias por cambiarle la mente a Pedro y que él pudiera entender, Señor, lo que tan difícil se le hacía entender. Que de la misma forma, Señor, nosotros en nuestra mente seamos tocados por tu Espíritu Santo, Padre, para entender las cosas que muchas veces se nos hacen difíciles, Señor. Y que no sea por terquedad nuestra, ni sea por deseos humanos, Señor, sino que tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad a través de las Escrituras, Señor, nos deje ver cuál es la anchura, la profundidad,
lo largo, lo alto, lo profundo, lo eterno del Padre y de su plan salvífico. Gracias, Señor, por incluirnos en tu plan de salvación. Gracias por enviar tu Espíritu Santo para morar en nosotros. Gracias por renovar nuestra mente, Señor. Renovar nuestro espíritu y darnos vida eterna en Cristo Jesús. Gracias por escondernos, Señor, en las manos de Cristo, del cual nadie nos puede arrebatar de allí, Señor. Gracias por darnos, Señor, la seguridad de que tu promesa es sí y amén para con todos los que tú amas, Padre. Gracias, Señor, por tu plan infinito que ahora mismo los ángeles ven cómo se desarrolla y se gozan, Padre, en esta tu grandeza y tu maravilla, Padre, de lo insondable que son tus pensamientos, Señor, para salvar en Cristo Jesús. Padre, alcanza a nuestras familias, alcanza a nuestros hijos. De la misma forma, Señor, que visitaste a Cornelio, Padre. Permite que nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros padres, madres, nuestros sobrinos, nuestros familiares, nuestros vecinos, también sean, Padre, visitados, Señor, para ser inquietados a escuchar tu palabra, Padre, y que al escucharla, Señor, esa palabra retumbe como martillo, que quebrante la roca, Señor, más dura, Padre, que rompa los corazones, Señor, más duros, Padre, para que la luz de Cristo brille en esas tinieblas, Señor, y vengan al conocimiento, Padre, de tu Hijo Jesucristo. Eso te pedimos, Padre, y te damos gracias, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Llévanos, Padre, a nuestros hogares y permite que tengamos, Señor, una noche hermosa contigo, Padre. El día de mañana lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.